Hola, bienvenidos a este podcast y a esta serie llamada Confesando la obra consumada de la cruz en mis oraciones, donde veremos lo que Dios ya preparó para nosotros por medio de su sacrificio en la cruz. Ven, te invito a que lo descubramos juntos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Ya estamos en el capítulo número 15 y hoy vamos a estar hablando de la sanidad. Dios, por medio de su Hijo, nos ha dado sanidad de todas nuestras enfermedades. Esto es algo que tenemos que apropiarnos y creerlo porque es un aspecto muy importante de la obra consumada de la cruz. Vamos a leer Isaías capítulo 53 del versículo 4 y 5. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. También en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro le escribe a la iglesia en su primera carta, donde hace referencia a este versículo que leíamos. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Uno de los grandes beneficios de la obra consumada de la cruz es la sanidad de toda enfermedad. Algo que hemos perdido en las últimas décadas y años es ver el poder de Dios obrando en la sanidad de las enfermedades. Y aquí es donde radica la importancia de no ser ignorantes de la obra consumada de la cruz, porque cada vez que ignoramos un aspecto de la obra consumada de la cruz, también estamos abriendo una puerta para ser derrotados en esa área. Cada vez que nosotros ignoramos que en la cruz fueron llevadas todas nuestras enfermedades, abrimos un espacio, abrimos una puerta para vivir derrotados en ese aspecto, apropiándonos de las enfermedades y siendo esclavos de las enfermedades. Necesitamos conocer la obra consumada de la cruz en esta área, porque Dios se llevó en la cruz toda enfermedad. Eso es lo que nos está diciendo Isaías y que nos está repitiendo el apóstol Pedro. Dios se llevó en la cruz todas nuestras enfermedades y la sanidad es parte de nuestra herencia en Cristo Jesús. Entonces vamos a profundizar muchísimo más en este asunto. Quiero que leamos Lucas 4 del 16 al 21, donde vemos a Jesús hablar del cumplimiento o de la consumación de la escritura de una promesa para nosotros. Dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. A veces se nos olvida que Jesús vino a la tierra a sanar a los enfermos. En estos versículos vemos a Jesús citando Isaías capítulo 61, donde dice que Él ha sido enviado, y con el profeta Isaías todo esto era una promesa. Sin embargo, Jesús termina de leer al profeta Isaías y dice: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Y nosotros necesitamos apropiarnos de esto, porque nosotros no estamos hablando de promesas, sino que estamos hablando de lo consumado, de lo que ya se ha cumplido. Y el Señor dijo: hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes.
nosotros estamos caminando en el cumplimiento de las promesas. Entonces, una de las promesas que se cumplieron es que Jesús vino a sanar a los enfermos. Jesús vino a dar vista a los ciegos, a sanar a los enfermos, y eso hoy día es una realidad. Se consumó. Jesús mismo le dijo ahí donde leíamos, hoy se ha cumplido o se ha consumado esta palabra delante de ustedes. Necesitamos reconocer esto en nuestro espíritu y en nuestra alma, que el Espíritu del Señor ha venido sobre nosotros y por medio de Jesús nos ha dado las buenas nuevas a los que éramos pobres, nos ha sanado a los quebrantados de corazón, nos ha librado a los que estábamos cautivos, nos ha dado vista a los que estábamos ciegos, nos ha dado libertad a los oprimidos, y desde entonces Jesús se manifiesta por medio de su iglesia anunciando el año agradable del Señor. Jesús vino a sanar enfermos. Jesús vino, parte de la razón a lo que vino Jesús a la tierra fue a traer sanidad. En la cruz Jesús nos dio una legalidad sobre las enfermedades. Entonces nuestra herencia en Cristo Jesús es la sanidad. Una de las consecuencias de la caída de Adán en el huerto del Edén fue el dolor y la enfermedad. Adán y Eva antes de la caída nunca habían sentido dolor y nunca habían tenido o padecido una enfermedad. Y después de la caída no solamente comienzan a experimentar una enfermedad interna en sus sentimientos contaminados, malos deseos y todo lo que ya hemos hablado, sino que además Adán y Eva comenzaron a experimentar el dolor y las enfermedades, que era algo que ellos nunca habían padecido. Y por eso Jesús fue enviado acá a la tierra y fue llevado a la cruz para llevarse nuestras enfermedades. La enfermedad fue vencida y dejó de tener poder sobre el ser humano. Es por medio de Jesucristo que podemos tener esa sanidad divina. Los medicamentos nos ayudan, los doctores nos ayudan, pero solo Dios nos puede sanar. Y Jesús nos ha dado sanidad como herencia. Entonces necesitamos ser rescatados no solamente de nuestros pecados, sino también de nuestra condición de esclavitud frente a las enfermedades y frente al dolor. Quiero que leamos el libro de Juan, capítulo 9, del 1 al 11. Esta es la historia de Jesús sanando a un ciego de nacimiento. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondiéndole Jesús les dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece, pero él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Esto es maravilloso porque aquí vemos un milagro que el Señor hizo cumpliendo la razón de por qué Él fue enviado, que es a sanar a los enfermos. Y vemos aquí a Jesús sanando a un ciego de nacimiento. Y los discípulos, que no perdían la oportunidad para preguntarle cosas a Jesús, le preguntan, ¿por qué este hombre está enfermo de nacimiento? ¿Fue por causa de sus pecados o es por causa del pecado de sus padres? Y Jesús les responde y les dice que la enfermedad
de este hombre es una excusa de Dios para manifestar su gloria a través de él. Entonces, después, leemos y Jesús lo sana y el ciego termina siguiendo a Jesús. Las enfermedades tienen una doble lectura. Por un lado, las enfermedades tienen una lectura natural que radican en el dolor, en el agotamiento, en el desgaste físico y toda esa primera lectura. Pero por otro lado, y la lectura más importante, es la interpretación que Dios le da a las enfermedades, o por así decirlo, el propósito que tienen las enfermedades para nosotros. ¿Y cuál es el propósito de las enfermedades? Acá Jesús nos dice que son una excusa, son un medio para que Dios manifieste su gloria a través del poder que nos ha dado en Cristo Jesús. Son la excusa perfecta para que Jesús se manifieste. Todos nosotros, incluso los cristianos, tomamos los diagnósticos como una verdad absoluta, la primera lectura de la enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros ojos nos hablan, todo nuestro cuerpo físico nos habla, la enfermedad nos habla. No es fácil ignorar el dolor de una enfermedad. A veces el dolor de una enfermedad es más fuerte que nuestra fe. También la evidencia de una enfermedad, como una herida, una hinchazón, una fractura, eso se ve mucho más real muchas veces que lo que creemos. Y es ahí donde nosotros necesitamos apropiarnos de la sanidad en Cristo antes de lo que la enfermedad nos esté diciendo. Esto, mientras es teoría, es muy fácil hasta que te enfermas. Hasta que te duele la cabeza y el dolor de cabeza te habla, el desánimo te habla, el desgaste te habla. Cuando tú tienes una enfermedad un poco más grave, una enfermedad mucho más dolorosa o una enfermedad mucho más evidente, te falta alguna parte de tu cuerpo, tienes una herida evidente y todos la pueden ver, eso nos habla muchísimo más a veces que todo lo que leemos en la palabra. Entonces es ahí donde nosotros necesitamos apropiarnos de esta verdad maravillosa de que en la cruz fueron llevadas nuestras enfermedades. Para nosotros la enfermedad es una realidad. Nosotros la vemos, la sentimos y es muy real. Pero para Jesús una enfermedad es solo una oportunidad de conocer el poder de Dios. Entonces necesitamos apropiarnos de esta nueva realidad de la que nos está hablando Jesús, porque los discípulos tenían una interpretación de la enfermedad, un producto del pecado, una consecuencia del pecado del protagonista de la enfermedad o de los padres, pero Jesús les establece una nueva realidad y una nueva lectura de la enfermedad, que es la enfermedad es un espacio, una oportunidad maravillosa para manifestar el poder de Dios aquí en la tierra. Entonces nosotros necesitamos apropiarnos de esta realidad. La enfermedad, cualquier enfermedad que estemos padeciendo, desde un dolor de cabeza, una gripe, hasta una enfermedad quizás terminal, todo tipo de enfermedad es una excusa de parte de Dios para manifestar su poder en nosotros. Entonces es aquí donde necesitamos conocer el aspecto interno de la obra consumada de la cruz y también el aspecto externo de la obra consumada de la cruz. El favor de Dios no solamente es intrínseco, sino que también se manifiesta en cosas externas. Necesitamos conocer la doctrina y también necesitamos conocer el ejercicio práctico de esta victoria que tenemos en la cruz. Y las enfermedades nos exponen a que esta victoria que tenemos se haga manifiesta en un aspecto externo. Vamos a leer Mateo 9, del 2 al 8, donde dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda?
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Jesús vino a perdonar pecados, y eso es algo que hemos visto en los últimos más de 10 capítulos anteriores. Pero también el Señor vino a sanar. Y aquí en estos versículos vemos cómo los escribas le ponían problemas a Jesús cada vez que éste anunciaba el perdón de los pecados y liberaba a la gente. Entonces Jesús, para comprobar y para evidenciar de que todo lo que él estaba diciendo era verdad, le dice al paralítico: levántate, toma tu cama y ándate a tu casa. Y sanó a un paralítico. Entonces nosotros necesitamos de ambos aspectos, necesitamos apropiarnos de ambas cosas. Jesús, por un lado, nos ha dado el perdón de nuestros pecados, y eso ya es algo tremendo y maravilloso. Pero además, Jesús no se queda con un aspecto únicamente interno e intrínseco, sino que Dios se expresa a través de Jesús, transformando nuestra realidad natural. Y Jesús viene y nos sana de todas nuestras enfermedades. Nosotros tenemos a un Jesús completo, y Jesús no solamente nos dice: tus pecados te son perdonados, sino que Él también nos levanta y nos saca del lugar de donde estábamos y nos pone en otra realidad total y completamente diferente. Nosotros necesitamos creer en este Cristo, que no solamente nos dice y nos ministra cosas internas, sino que además también se manifiesta en lo externo. Nuestras enfermedades son el escenario perfecto para dar una evidencia del Cristo que portamos. Debemos apropiarnos de esta realidad. El poder de Dios nos da una sanidad completa. Mira lo que dice el Salmo 103, versículos 2 al 4. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El ser humano sin Cristo es esclavo de lo que su cuerpo caído y su alma caída le dicen. Cuando tenemos una enfermedad, nuestro cuerpo nos comunica dolor, nos comunica desánimo, nos comunica agotamiento, y nuestra alma también nos está comunicando distintas cosas. El hombre caído es esclavo de eso y siempre es blanco de todas las enfermedades, volviéndose así un experto en medicamentos, experto en doctores, experto en tratamientos, porque después de la caída, la enfermedad tomó un poder sobre el ser humano. La enfermedad halló en el ser humano un lugar donde habitar, y el ser humano, sin darse cuenta, se vuelve esclavo de las enfermedades. Sin embargo, Jesús viene a nuestra vida y primero nos dice: tus pecados son perdonados. Hemos estado hablando de eso todos los capítulos anteriores. Nuestros pecados fueron perdonados. Él perdona nuestros pecados, no se acuerda más de ellos, nos limpia la conciencia. Él nos justifica, nos santifica, todo eso. Pero además, Jesús también ha venido para levantarnos, sanarnos de toda enfermedad y sacarnos del lugar donde estábamos y ponernos en una realidad diferente. Cambia de lugar. Este no es tu lugar, esta no es tu realidad, y es necesario que nos apropiemos de toda la obra consumada. Jesús ha venido a vivir a nuestro espíritu y nos ha hecho hombres y mujeres espirituales. Hemos sido libres de todas las cosas que esclavizaron al hombre después de la caída. Hemos sido libres no solamente del pecado que se apropió de nosotros, no solamente de las ataduras de Satanás sobre nosotros, no solamente de la condición caída del hombre, sino que además hemos sido libres de todo el poder que tienen las enfermedades sobre nosotros. Mi cuerpo me va a comunicar enfermedades, mi alma también existen enfermedades mentales, enfermedades emocionales,
pero Dios nos ha librado de todas esas enfermedades. En la cruz fueron dejadas todas mis enfermedades. Entonces quiero terminar con lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 16 al 18. Dice: por lo tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amados, nosotros estamos expuestos a creerle demasiado a lo que nuestros ojos nos muestran. Estamos expuestos a creer mucho más en las cosas que se ven. ¿Y qué son las cosas que se ven? Las enfermedades. ¿Qué son las cosas que más nos comunican nuestros sentidos naturales? Los miedos, la angustia, la depresión, el agotamiento, el desgaste físico. El apóstol Pablo nos está diciendo: el hombre exterior se desgasta, el hombre exterior se hiere, se agota, envejece. No obstante, el hombre interior se renueva de día en día. Y ahí es donde viene nuestra batalla, porque nosotros necesitamos apropiarnos de las cosas que no se ven. ¿Y qué son las cosas que no se ven? Todo lo que hemos hablado en este podcast. Y es que en la cruz, que yo no tengo la capacidad para verla, yo no ando constantemente viendo una cruz, no está sujeta a mis ojos. Entonces, las cosas que no se ven, la obra consumada de la cruz, son las eternas, son estas verdades eternas de las que nosotros tenemos que apropiarnos. Y cada vez que nuestro cuerpo nos hable de una enfermedad, nosotros necesitamos dejar de creerle tanto a nuestros sentidos naturales y empezar a creerle a estas verdades eternas, de que en la cruz fueron llevadas mis enfermedades, de que una enfermedad no tiene poder sobre nosotros. La enfermedad no tiene poder para establecer nuestro futuro. La enfermedad no tiene poder para poder planificar lo que voy a hacer mañana, lo que voy a hacer pasado mañana. En la cruz está no solo mi pecado, en la cruz no solo quedaron mis faltas, en la cruz no solamente quedó mi condición caída para obedecer a Dios, sino que también en la cruz quedaron mis enfermedades. Yo soy sano en Cristo. La sanidad es nuestra herencia. Y usted tiene toda autoridad de parte de Dios para declarar esta verdad sobre su cuerpo, sobre cualquier dolencia, sobre cualquier enfermedad, porque para Dios su enfermedad, para la única razón por la que está, es para manifestarse a través de usted. La enfermedad, el único propósito que tiene es ser la excusa perfecta para que Cristo se manifieste en usted y se haga realidad lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, de que el hombre exterior se desgasta, se enferma, se atrofia, se agota, pero el hombre interior se renueva día a día. Y ahí es donde está todo el asunto. Nosotros necesitamos apropiarnos de esta verdad. Él vino a sanar nuestras enfermedades. En la cruz quedaron mis enfermedades y yo ya no soy esclava de la enfermedad. La enfermedad no tiene poder sobre mí. Ese dolor que tú tienes, de lo que sea, dolor de cabeza, dolor de rodilla, dolor de lo que sea, ese cáncer que te aflige, esa enfermedad respiratoria, hay gente alérgica, eso no tiene poder sobre ti para establecer tu futuro en Cristo Jesús. Cristo te ha librado del poder que esa enfermedad puede tener sobre ti. ¿Qué significa eso? Me diagnosticaron cáncer terminal de no sé qué, pero Dios ha establecido para ti, vas a ir a predicar a no sé dónde y vas a vivir no sé cuántos años. ¿Cuál es la verdad? ¿El cáncer terminal o lo que Dios escribió en el libro de la vida sobre ti? Ese es el asunto. En Cristo Jesús y por medio de la obra consumada de la cruz, mi verdad y mi realidad es lo que Dios escribió en el libro de la vida, no lo que la enfermedad me está diciendo. Usted tiene una condición alérgica respiratoria. Usted no puede vivir en ciertos lugares que cumplan
ciertas condiciones, pero Dios en el libro de la vida escribió sobre ti que tú ibas a ser un agente de cambio en una ciudad con condiciones atmosféricas, con condiciones de clima total y completamente difíciles. ¿Cuál es la verdad? ¿El diagnóstico de tu enfermedad o lo que Cristo escribió en el libro de la vida? Y ahí viene nuestra batalla. Y el apóstol Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, no son reales, cambian, se terminan, pero las que no se ven son eternas. Adán es esclavo de las enfermedades, pero en Cristo Jesús Dios nos ha librado del poder de las enfermedades. Y Dios no le pregunta a la enfermedad qué es lo que puede o no puede hacer contigo. Las enfermedades no son una limitante para nosotros. Las enfermedades son solo una excusa y nos apropiamos de lo que el Señor le dijo a los discípulos. La enfermedad es solo una excusa para que Cristo sea expresado a través de nosotros. Amén. Vamos a orar. Como siempre, si quieren saber más de nosotros, pueden buscarnos en nuestras distintas redes, Facebook, Instagram, YouTube y ahora también en Spotify. Oramos. Señor Jesús, gracias, porque en la cruz tú llevaste mis enfermedades y sufriste mis dolores. Hoy puedo disfrutar de tu vida, vivificando mi cuerpo mortal. Me pongo de acuerdo con tu palabra y confieso que por tus llagas yo fui curado y recibo por fe la sanidad que tú has provisto para mí en la cruz. No dependo de los diagnósticos humanos, sino de tu voluntad. Glorifícate en todo mi ser. En el nombre de Jesús. Amén. Me amaste primero.